resistencias en paralelo. La que está muy fácil es cuando están en serie, es nomás sumar directamente. Cuando están en paralelo, hay que seguir la fórmula para sumar en paralelo. Pero bueno, supongamos que ya se sacó la resistencia total, son 10, conectado a un voltaje de 220, hacemos la división, que sería 2.2. ¿Sí, no? Sí. Que la unidad de la intensidad ya dijimos que es amperio. O sea que la ley de Ohm se utilizan 3 unidades, una para cada variable. Por ejemplo, V es voltaje, volt. La R es resistencia, ohms. Y la I es intensidad, amperes. No les dije qué es el voltaje. De hecho, esa parte teórica, no teórica, después de que vimos campo eléctrico, se ve lo que es la energía potencial eléctrica, el potencial eléctrico, la diferencia de potencial. Todo eso tiene que ver con la explicación de dónde surge el voltaje. Pero el voltaje surge del movimiento de cargas eléctricas entre dos placas, una negativa y una positiva, donde hay un campo eléctrico. Entonces, tiene que pasar la carga eléctrica a través de un campo eléctrico, hace un esfuerzo, un trabajo que vimos en física 1. Hace un trabajo porque genera un movimiento con una fuerza. Entonces, entre mayor sea la carga, mayor el campo eléctrico, mayor voltaje. Se le llama diferencia de potencial. Entre las preguntas dice, ¿qué es la tensión? ¿Qué es el voltaje, la tensión eléctrica y la diferencia potencial? La respuesta es que son lo mismo porque son sinónimos. O sea que el voltaje tiene diferentes maneras de llamarse. ¿Alguna vez han escuchado cables de alta tensión? Significa cables de alto voltaje. Y del concepto se llama diferencial de potencial. Si nos metemos a ver cómo es que se genera el voltaje a través de un campo eléctrico. Y luego hay otro elemento que vamos a usar, que es la potencia eléctrica. Potencia eléctrica. Con la potencia eléctrica es como podemos saber, con ese concepto es como nos cobran el recibo de la luz. ¿Ok? ¿No fue aquí donde expliqué esto? Sí. Que bueno, lo voy a usar para grabar. Pero aquí le estoy poniendo ejemplos, ¿no? Ok. La potencia eléctrica es intensidad por voltaje, donde la intensidad son amperes, la V es voltaje y la P es potencia, la cual se mide en watts. Iba a poner con H como si fuera WhatsApp, se me fue el rollo. Watts. Esta unidad también la conocen y existen los kilowatts. Incluso aquí en la clase les dije cuánto habría el recibo de la luz ahí en la aplicación y cuántos kilowatt hora, porque se agrega la variable tiempo. Kilowatt hora. Ya se habla del consumo en un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una intensidad de 2.2 amperes, vamos a usar esa, con un voltaje de 220 volts. La potencia sería 2.2 amperes por 220 volts, pues nos daría, son 440, 220, el 20% del 220, no me lo sé. ¿Quién me dice cuánto es 2.2 por 220? 220 es entre 10. Son como casi 300. No, perdón, son como casi 500. ¿Alguien me dice cuánto es?
¿Cómo es ¿Cuánto? que? Espera, 220 entre 10 y da 2.2. No da 8, 22. 4, 8, 4. 220 entre 10, no da 22. ¿Qué no? Potencia serían watts. Se puede abreviar con una W. Estamos... ¿Ok? Ahora, cuando ustedes hagan problemas con estas fórmulas, se pueden combinar en un solo problema. Por ejemplo, si te pide calcula la potencia, ¿sí? Pero no tienes el voltaje. Tal vez el voltaje lo puedes obtener de aquí. Pero si el voltaje no tiene la intensidad, quiere decir que la intensidad tal vez la puedes obtener de aquí. ¿Sí me entiendes? Todas estas fórmulas se pueden combinar en un solo problema. Y así sucesivamente. Si quieres, aquí ya. Profe,